Bueno, le vamos a dar la bienvenida a todos y especialmente a Brian, a Milla, que hoy nos van a dar el taller, así que les paso el comando. Buenísimo, bárbaro. Bueno, oramos y largamos. Padre, gracias por habernos convocado hoy, gracias por todo lo que vos tenés planeado para nuestras vidas. Queremos entender todo lo que vos tenés para decir, queremos entender todo lo que vos tenés para que hagamos, queremos entender todo lo que en este tiempo está girando alrededor nuestro y necesita ser visto por nosotros. Pedimos sabiduría, revelación y entendimiento que vienen solamente de vos. Pedimos ayuda en este tiempo especial. Pedimos claridad para ver puntualmente las cosas que necesitamos ver este día. Pedimos claridad para entender lo que vos querés mostrarnos y que entendamos hoy. Llamamos a tu paz, llamamos a tu shalom para todos nosotros. Gracias, Padre. Amén. ¿Se me escucha bien, Juan? 10/10. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Creo que sí. Sí. Sí, buenísimo. Capaz que, Bueno. No sé por qué no puedo. Ahí estamos, ahí está. No nos podíamos ver. Listo. Ok. A nosotros nos toca un poco dar un par de pautas en cuanto a un poquito más puntual de lo que es la confrontación y tratar de ponerlo un poco más en puntos puntuales para que se pueda saber un poquito más puntualmente de qué es lo que estamos hablando. Entonces hoy me va a ayudar mi esposita un poco, que ella tiene mucha idea de todo esto y ella es mejor maestra en algunas áreas de esto, ha estado un montón de tiempo haciendo un montón de estas cosas y entonces una parte la va a agarrar ella para explicar, porque es buena explicando ese tipo de situaciones para que tengan un pantallazo. Esto es un poquito como lo que dio Juan la clase pasada. Va a ser bastante rápido, así que traten de prestar atención. Juan dio, yo no sé cuántas clases, pero probablemente 4 o 5 clases en una sola, entonces es complicado a veces tratar de resumir, pero bueno, es lo que toca de acuerdo al tiempo que tenemos marcado para ir dando. Seguramente va a haber un montón de gente que quede con dudas o con intereses de saber un montón de otras cosas más, y estamos a disposición, y también después cuando termina el Zoom estamos a disposición y no se preocupen por el tiempo, nos podemos quedar mucho tiempo contestando dudas si es que surgen, y la gente que necesite ir yendo a hacer otras cosas lo puede hacer tranquilo, y los que se quieran quedar charlando, eso vemos cómo va sucediendo todo eso. En cuanto a guerra espiritual, quería mencionar que guerra espiritual es simplemente una pequeña parte, pequeñísima parte de la vida cristiana, ¿sí? Es una cosa que hacemos cada tanto. A veces esa pequeña parte de la vida cristiana nos ocupa mucho tiempo. A veces estamos mucho tiempo haciendo guerra. Pero es solamente
un aspecto de la vida cristiana, no es todo lo importante, no es lo más importante, no es sobresaliente. En algún tiempo se hace más sobresaliente por distintas razones, porque es necesario o por lo que está pasando y esto y el otro, pero entonces acordarse que guerra espiritual como tal es solamente una parte, ¿sí? Y una de las cosas que quería decir con respecto a esto es que como es una parte de la vida del cristiano, también tenemos que tener en cuenta que recibimos un evangelio bastante barato por lo general. Y años atrás, llamarse evangélico o llamarse cristiano era algo que significaba la vida, era algo serio, serio, serio. Y por muy buenas estrategias del diablo, que las fue haciendo espectaculares, fuimos empezando a llamarnos cristianos, entre comillas, un montón de otros, y llegaron estas cosas a un punto tan ridículo en el que, así de ridículo como suena, muchas veces a mucha gente se le dijo en lugares masivos: pasen al frente, levanten la mano, hagan esta oración, ahora todos ustedes son cristianos con esta oración. Así de fácil, sin nada, no hace falta firmar en ningún lado, levantaron la mano, hicieron la oración y son todos cristianos. En parte, sí se produce una salvación cuando confesamos a Cristo en nuestro corazón, lo aceptamos y esto y el otro. Ser cristiano tiene que ver con una forma de vivir la vida. Y entonces lo que quiero decir es que muchas veces metemos a todo en la misma bolsa, ser cristiano, guerra espiritual y esto y el otro, y se nos dio demasiado barato. Y tiene consecuencias. Y entonces no sabemos por qué están pasando algunas de las otras cosas que están pasando. Y les aseguro que es porque mucha gente llamada cristiana vive una vida terriblemente patética, sencilla, plana, chata, igual que el resto de la gente mundana, pero se llaman cristianos. Y quieren hacer un montón de estas cosas y bueno, y ahí se arma un poquito de problema. Entonces, quería mencionar que mucha de la gente que ha estado dando estos talleres, que es un gusto para mí estar con ellos, se toman muy en serio esto, no es algo que se toma a la ligera, como tantas veces escuchamos cristianos, y todas las personas estas que ustedes estuvieron viendo los días anteriores, que estuvieron dando talleres, cuando dicen cosas hay un estilo de vida detrás de eso, que está respaldando todo. Y entonces no es alguien que simplemente se llama evangélico, cristiano o algo así, sino que está caminando un camino muy, muy serio en cuanto a su vida cristiana. Y ellos son toda gente muy jugada para este lado. Entonces, ustedes los escuchan decir a muchos de ellos ciertas cosas: hay que hacer esto, hay que hacer aquello, esto y aquello, y pueden pensar, sí, hagámoslo, y está bien, es para que todos lo hagamos, y ellos están marcando un camino, pero les aseguro que están viviendo un estilo de vida, hay gente que vive un estilo de vida muy serio para Dios, muy, muy serio. Y entonces, cuando ellos se llaman cristianos a sí mismos, no necesariamente es lo mismo que cuando todo el mundo dice yo soy cristiano, ¿sí? Y entonces quería aclarar un poquito esto porque mucho de esto de guerra espiritual y cosas así, a veces piensan, sí, es algo que deberíamos hacer todos los cristianos, sí, deberíamos hacerlo. Pero a veces cuando se entiende por cristiano, estamos hablando de algunas personas que son bastante locas para los estándares del mundo. Todos estos que estuvieron estos días anteriores, que ustedes lo conocen, están todos re locos, no hay uno normal, no hay ninguno normal, se los aseguro. O sea, los primeros dos que hablaron, que los conozco muy bien, el Señor les dijo váyanse a vivir a otro lado y tiraron todo y se fueron a vivir a otro lado.
y me dejaron a mí solo. Son gente que hace lo que el Señor dice sin dar muchas vueltas o sin dar nada de vuelta. No voy a mencionar cosas específicas de otro, pero por ejemplo, uno que se llama Juan el César, el Señor le dijo, regala tu auto o ofrendalo. Y él me contó que estaba triste porque tardó en decidirse, no en decidirse, sino porque esperó unos días porque tenía que volver al auto, hasta su casa en el auto y no quería dejarlo. Son gente de ese estilo, o sea, gente que da todo, gente desinteresada, juzgada para el reino, ¿sí? Y el llamado este es muy importante, es gente tremenda. El otro que habló de, bueno, no voy a hablar de mucho, pero por ejemplo, algunos de estos, uno de ellos el otro día, de los que estaba dando las clases, me dijo, necesito que subamos una montaña juntos. Y yo le dije, mirá que es medio caro, y él me dijo, sí, son $3.500, yo te lo pago, quiero que vengas conmigo. Él se podría comprar cualquier cosa con esa plata. ¿Me entienden lo que digo? O sea, es gente seriamente jugada para el reino, seriamente, no están jugando a la guerra espiritual, es un estilo de vida. Y esto que digo, la guerra espiritual, o eso, es solamente una pequeña parte de su vida, es una pequeñísima parte, es algo que hacen a veces, o que hacemos a veces. Bueno, entonces vamos a ir aclarando que muchas veces muchas cosas se hablan muy fácil, pero son muy serias, y detrás de un montón de estas enseñanzas de gente hay cosas muy, muy serias y muy a tomarse en serio. Entonces, está buenísimo escuchar una clasecita y esto y el otro. No te confundas de que a veces, oh, no me salió esto, ¿por qué será? Cuando decimos guerra, cuando nosotros decimos guerra, muchas veces mezclamos el nombre guerra con acciones. A veces estamos haciendo acciones proféticas. El otro día empecé a estar en contacto con una gente de Colombia hace unos poquitos días y ellos usaban otro nombre. Operación. Usaban el nombre de operaciones. Me pareció muy lindo. Operaciones, hacen distintas operaciones, comandos en distintos lugares. Y está buenísimo. Entonces, en esto que vamos a estar hablando hoy, mucho tiene que ver con guerra, muchos son acciones proféticas, muchos son operaciones, como estaba bueno. Entonces quería un poquito diferenciar, pero sepan que hay muchísimos niveles, y el Señor nos está llevando un montonazo de niveles distintos en un montón de todas estas cosas. Entonces, hay guerras de 1000 formas distintas, y no te hagas problema si todavía no te sentís que estás para todo, pero hay guerras que son personales, tenés guerras personales a nivel personal, con hábitos, con cosas que tenés que ir peleando, y es una guerra buenísima. Hay guerras que son por tu familia, tenés que estar peleando por tu familia, y peleás y peleás y peleás por tu familia, es una tremenda guerra. Lleva acciones entre medio muchas veces. Hay guerras por otras personas, hay guerras por el lugar donde estás viviendo, por tu territorio, hay guerras por provincias, territorios más grandes, hay guerras por naciones y hay guerras por continentes, hay guerras gigantes. Entonces no te hagas problema si en algún momento estás haciendo algo y pensás, esto es muy poquita guerra, yo tendría que estar haciendo guerra por mi nación y por mi continente. No hay problema. El Señor necesita que primero arregles tu vida y que hagas guerra contra todas las cosas que tenés que pelear, y vas a seguir avanzando a distintas cosas. Y todos estos locos que hablaron antes que yo en las clases anteriores pelean por naciones, pelean, suben montaña, hacen brutalidades, y ellos ni siquiera se pusieron a hablar de las cosas que hacen, o sea, mencionaron. Yo sé que están locos, en serio, no es un poquito de cosas. Los conozco a todos los que hablaron, los conozco a todos. Y les aseguro que ninguno puede levantar la mano cuando dicen pasen los normales al frente, ninguno. Y si alguno levanta la mano es mentiroso. Por otro lado, son gente hermosa de Dios, y es re lindo
es un honor para mí conocerlos y todo eso. Quería decir que muchas veces pequeñas cosas como un acto de obediencia, actos de obediencia, es la mayor guerra que puedes hacer, ¿sí? Entonces ahora te vamos a enseñar diseños y esto y el otro y aquello, pero un acto de obediencia de lo que el Señor te dijo y lo obedeces, puede ser muchísimo, muchísimo más fuerte de todas las guerras que vayas a 1000 lugares con 1000 personas, que te tires en helicóptero, que hagas parapente, que unjas todo el país con aceite y todo, está todo buenísimo. Pero la obediencia, el pequeño acto de obediencia de lo que el Señor te va mostrando, el pequeño acto de obediencia, desata unas cosas impresionantes, desata cosas fuertísimas. Entonces el Padre está buscando gente que quiera obedecer en este tiempo en cuanto a estas cosas, ¿sí? Entonces la obediencia de pequeñísimas cosas desata cosas impresionantes que incluso a veces vos mismo no las alcanzás a entender, no alcanzás a comprender. Pero estás haciendo todo el acto profético, o toda la acción, o toda la, ¿cómo era la palabra? Operación. O toda la operación, o todo lo que necesitas hacer en ese acto de obediencia, ¿sí? Otro de los puntos que quería resaltar es que estamos hablando para estas cosas de un nivel de santidad muy grande, muy, muy grande. La santidad es cada día una lucha, todos peleamos con la santidad. Y acuérdense, es que el otro día hablaba con una persona y me decía, ¿qué te pensás, que sos un santo? ¿Vos te pensás que sos un santo? Y él se sentía juzgado por lo que yo decía. Y yo le decía, claro que soy un santo, lo dice la palabra, yo soy un santo. Yo peco muchas veces y me equivoco y eso, y estoy en un proceso también, pero sí soy un santo. Y sigo santificándome todo el tiempo, y sigo creciendo y creciendo y creciendo en la santificación. Entonces no se olviden que esto de la santidad es como una cosa básica, ni siquiera voy a hablar mucho, o sea, si no hay santidad, olvídense, y ni siquiera voy a marcar puntos de santidad, lo voy a decir rapidito por arriba. Si estás en santidad, no tienen por dónde agarrarte. Si no estás en santidad, es probable que vayas a ligar. Bueno, humildad. Humildad en todo esto, necesitas muchísima humildad. Especialmente el liderazgo. Liderazgo necesita toneladas y toneladas y toneladas de humildad. Y la humildad se refleja en todas las áreas. Estoy viendo por todos lados gente que quiere que le digan pastor, gente que quiere que le digan profeta, gente que quiere que le digan apóstol. ¿Qué necesitas que te diga apóstol? ¿Que necesitas el nombre realmente? Porque hasta donde yo sé, en ningún otro oficio o cosas, a nadie se le llama por el oficio. Mi papá es ingeniero, y yo le digo papá. Mis hermanos son todos universitarios, y a ninguno le digo ingeniero, y al otro profesor, y eso, a cada uno lo llamo por el nombre. Y en el reino, sí, ya solo por el tema de nombres y títulos se nos está yendo la cabeza, pero mal, mal. Y entiendo que hay respeto hacia un oficio, y tenemos que respetar el oficio. Pero en ese oficio está actuando una persona, y a veces veo que hay una exaltación del profeta. Y el otro día yo pensaba, conocí a un par de apóstoles, y pensaba, si yo estuviera en el mundo de los negocios, quisiera ser apóstol, porque fantástico esto de los apóstoles, porque de lo único que se trata el apostolado es de recibir las ofrendas, y de viajar a lugares por todos lados, y está bárbaro, digo, pero de apóstol tiene muy poco. Y sí, hay cierta... Ahora, no estoy diciendo que no existe el oficio del apóstol y todo esto, no tengo nada, pero digo que hay tanta gente que le interesa tanto los nombres. Muchísimo cuidado con la humildad en todas estas cosas, especialmente cuando estamos haciendo acciones y esto.
en nuestra vida diaria, muchísimo, muchísimo cuidado con la humildad. Y podés tener el mayor de los puestos y el mayor de las posiciones y tenés que estar sujeto al resto de tus hermanos. Necesitas estar sujeto. Cuando estamos haciendo acciones, necesitamos estar todos sujetos. Si vamos un grupo grande a hacer acciones en algún lugar, necesitamos estar todos sujetos unos a otros. Señalar, rapidito, que Dios es un Dios de diseños y se maneja todo por diseños. Todo por diseños. Entonces, en la mayoría de estas cosas, si estás haciendo obediencia, está buenísimo, porque con la obediencia te saltás un montón de cosas de que tenés que estar viendo, escuchando y esto y el otro. Pero cuando entras a cosas más específicas, es necesario que entiendas un poco de diseños. Es necesario. Tenés que entender un poco de diseños. ¿Por qué? Porque como Dios es Dios de diseños, si no entendés un poquitito de diseños y lo básico de diseño, muchas veces estás errándole bastante simplemente por no haber visto el diseño, ¿sí? Y simplemente por no haber visto el diseño, te estás salteando un montón de cosas, y son básicas y de diseños. En mi vida personal, lo que más aplico a todo esto, y lo único que aplico es lo mismo que hacía Jesús, o Yeshua, como les gusta llamarlo, cuando estaba en la tierra. Él decía, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. ¿Qué otra cosa hacía? No hacía nada más. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Y yo creo que en esto es básico que todos podamos decir, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Y nada más. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Especialmente las personas que tenemos carácter muy fuerte, como yo, tengo carácter muy fuerte, y veo que muy fácilmente, como tengo un liderazgo natural muy fuerte, puedo meter en problemas a muchísima gente, muy rápido, porque ahí sé cómo se me antojó a mí. Un día estaba haciendo un curso de liderazgo, y en el curso de liderazgo nos dijeron, nos separaron en grupos, éramos mucha gente, y nos separaron en grupos y dijeron, todos presenten las respuestas de cómo, dada esta cierta situación, van a salir. Y la prueba era, cae un avión en el desierto, en el medio del desierto, a 1000 kilómetros de cualquier ciudad cercana, en el medio del desierto cae un avión, tienen esta cantidad de ítems, eran 10 cosas que podían elegir, de estas 15 cosas pueden elegir 3 y tienen que sobrevivir. Había un montón de cosas, había un paracaídas, había espejos, había... en mi grupo había gente muy, muy sensata que sabía un montón de supervivencia. Yo logré convencerlos a todos, yo era más joven en ese entonces, logré convencerlos a todos de que para sobrevivir en el desierto necesitábamos una botella de whisky, que era uno de los ítems, una pistola 45, que era otro de los ítems, y el tercero, no me acuerdo qué era, pero algo ridículo como... no me acuerdo, era algo tonto, no era una brújula, era un par de borcegos, una cosa así. Fuimos el peor de todos los grupos, el peor, el que más le desacertó en todos. Y el profesor nos dijo a todos, pero ¿cómo lograron elegir tan mal? ¿Y cómo lograron? Y dicen, me parece que este chico agarró la 45 y los convenció a todos a punta de pistola. Bueno, después de las risas nos dimos cuenta de que nada de lo que yo había elegido servía, y todo lo que servía eran, en el desierto, un espejito es una de las cosas básicas que puedes tener, un espejito, un paracaídas para... Bueno, no importa. El punto es que yo aprendí que tengo un liderazgo muy fuerte y que los puedo matar a todos muy rápido. Yo decidí que todos teníamos que salir de viaje hasta la ciudad más cercana. Los convencí a todos, fue increíble, pero les dije, no, podemos, sí podemos hacerlo, vamos todos.
hasta la ciudad más cercana que estaba a 1000 kilómetros, a 700, no sé a cuánto, estaba a 150 kilómetros, 200. En el desierto es imposible, con 50 grados, los maté a todos, básicamente. Eso me enseñó muchísimo, muchísimo para esto, para saber que mis ideas me parecen fantásticas a mí y puedo convencer a un montón de gente de que son fantásticas mis ideas. Y no sirven. A partir de ahí aprendí a manejarme, a decir, lo que veo al Padre hacer, eso hago. Y nada más. El resto del tiempo me quedo así, en mi casita, piolita y cómodo, diciendo, Señor, úsame, Señor, úsame, Señor, úsame, porque cada vez que se me ocurre una idea propia, es mortal, mortal, ya estoy asustado. Y se va bastante fácil en mi vida cuando se me ocurren ideas propias, les aseguro, es fantástico. Entonces, esto es básico. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. El resto, a mí me invitan a guerras para todos lados. Todo el tiempo me invitan a guerras, acciones, a esto, al otro. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Lo lamento, o sea, me fascina esto, incluso lo de las guerras, estoy hecho para esto, me gusta, me manejo en esto como pescado en el agua, buenísimo. A la mitad de los lugares el Padre me dice, no, no podés ir. No, vos a este lugar no podés ir. Hace año y pico atrás, 2 años o algo así, un amigo muy querido, Alexis, hizo una guerra, tenían unas acciones, digamos, era una mezcla de guerra, acciones y demás, en su ciudad, y me invitó y me dijo, ¿vas a venir a acompañarme, amigo? Y el Padre no me dejó ir, y es como que, es mi amigo, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo convencí de que me deje mandar a mi mujer de ayuda, y le dije, amigo, te mando lo mejor que tengo, mi esposa te va a ir a ayudar, es lo mejor que puedo hacer, yo no puedo ir, el Padre no me deja. Después ellos tuvieron claridad de por qué yo no tenía que ir, pero se entiende. Entonces, bueno, pobrecito Alexis se lo perdió, pero bueno, el Padre sabe. Y se tuvo que Mandaste bancar. lo mejor de lo mejor, ¿eh? Mandaste lo mejor de lo mejor. Ni te extrañamos. Fue lo mejor de lo mejor. No te extrañamos para nada. Lo sé. Bueno, ¿listo? Ok, dale. Bueno, ahora sigo yo. Ajá. Voy a compartir pantalla. ¿Cómo era esto? Ahí. Compartir. Ok. Bueno, esto después nosotros se los pasamos. Todo esto es lo que habló él. Tan importante. Y bueno. Lo que yo voy a hablar es algo que lo voy a pasar todo muy rápido, pero es como un ejemplo, o también es un diseño que hay, que nosotros lo usamos mucho porque nos da una apreciación de lo que es ir a una guerra. Entonces, ¿cómo hago para verme? No te das problema. Ahí me veo. Entonces, miren qué bella que es esta rueda. Esta rueda es circular, tiene partes iguales, y lo que el Señor a nosotros muchas veces nos muestra es muy parecido a esta rueda. ¿Por qué se parece a esta rueda? Porque es como que no hay un paso 1, un paso 2, es como que el 1 puede ser último, y es como que podés poner diferentes cosas y nunca vas a saber dónde empieza y dónde termine. De la misma manera, nosotros desarrollamos lo que son nuestras estrategias de guerra, o como vemos lo que el Señor quiere que hagamos. Ejemplifico. Esto es como básicamente cómo nosotros nos manejamos en este último tiempo, que el Señor más o menos nos habla como de esta manera. Y no siempre empezamos por lo que pareciera ser lo primero. Voy a hablar un poquito de cada una de esas cosas que están ahí, esos eslabones, y después va a terminar breve. Vamos a empezar hablando
Bueno, no sé si pueden ver bien la imagen, pero en la imagen se ve que cada uno de los principales está conectado entre sí a través de otra flecha externa que se llama comunicación. Esto es porque nunca va a terminar de ser una rueda a no ser de que haya una muy buena comunicación entre todos esos eslabones. Y generalmente la mejor comunicación es la que nosotros podemos tener como equipo. Entonces por eso está bien especificado que en todas partes tiene que haber comunicación. Yo acá arriba les puse la ruedita para que no se olviden cómo es. Bueno, el grupo va a estar conformado por un coordinador y por integrantes. ¿Por qué tiene que haber un coordinador? Porque cuando va mucha gente, necesitamos organizarnos de alguna manera, entonces va a ir un coordinador. Y bueno, los integrantes son la gente que se va a acoplar. Un coordinador es necesario que tenga calidad de liderazgo, como el que eligió el whisky, tiene que ser humilde, tiene que tener un discernimiento desarrollado, tiene que tener autoridad espiritual, tiene que ser cauto, tiene que ser estratega, tiene que estar limpio, la santidad, libre de mancha. Tiene que ser flexible, porque el espíritu fluye, entonces no siempre es igual. Y tiene que saber escuchar, y no solo hablamos de escuchar al cielo, sino que hablando de escuchar a sus pares, con la gente con la que va. Los integrantes, nosotros siempre los dividimos en la gente que entendida no es que son reentendidos, sino que saben más o menos qué es lo que va a pasar, saben lo que hay que hacer, tienen una idea. Y los que son aprendices son la gente que nunca antes salió. Entonces, es como que le damos un particular trato a la gente nueva para cuidarla, más que nada. Y bueno, y los entendidos tienen que estar dispuestos, la humildad, como siempre, tienen que ser obedientes. Ahí voy a mover esto porque lo voy a poner arriba. Tienen que ser humildes, obedientes, ordenados, entendidos y flexibles. La flexibilidad es como prioridad, siempre que uno sale a algún lado. Con respecto a la misión que tenemos, que ya vendría a ser como la segunda parte. Las misiones pueden ser varias, ahí pusimos algunos ejemplos nada más, que puede ser quitar opresión de las tinieblas, poner luz donde no había, notificar, decretar, ser la voz del Señor donde no la hay, o liberar cosas retenidas que tiene el enemigo, que originalmente eran del Señor o eran del reino. Bueno, y después viene la parte de la estrategia. La estrategia siempre es revelada por el cielo. Y la mejor manera que uno tiene una revelación de cómo va a actuar en una guerra o en una acción es a través de una intercesión. Nosotros no siempre, pero la mayoría de las veces tratamos de hacer una intercesión con todo el equipo que va a ir. No solo para ver qué es lo que el Señor quiere que se haga, sino también porque es un buen momento para que el Señor pueda dar o ministrar a la gente que va a ver el equipo, porque hay muchas veces que la gente necesita algo que Dios le quiere dar y como que se hace ese tiempo especial para poder orar por esas personas. Entonces van todas las personas completas, listas para poder enfrentar todo lo que se va a manifestar en el lugar donde se va a hacer la acción. Bueno, las intercesiones generalmente se ve lo que Dios creó originalmente para ese lugar. Y entonces, de acuerdo a eso, vamos a saber qué es lo que hay que poner, qué es lo que hay que sacar. Por ejemplo, hay que decirle a un ángel que vaya y se ponga allá, que originalmente tenía que estar ahí, o tal vez hay alguna entidad que hay que sacarla, y no es que nos vamos y la sacamos, sino que nosotros vamos como vos a decir, ya no podés estar más en este lugar, te tenés que ir, y solamente hace falta eso, muchas veces. Declaraciones, cuando hay que ir a declarar a un lugar algo, esta tierra sos sana, sabelo, tenés que empezar a producir, por ejemplo, o a quién hay que llamar, o directamente simplemente declarar cuál es el diseño original de ese lugar.
En estas intercesiones nosotros también nos manejamos con un coordinador y una voz profética, porque es importante que haya un manto profético sobre todas las personas que están en esa intercesión, porque así nos podemos alinear todas las personas a lo mismo que estamos viendo. Entonces, al alinearnos al Señor y estar todos en la misma sintonía, trabajamos como un equipo, como un uno. No hay gente por todos lados, yo veo esto, yo veo las tinieblas, yo veo acá, yo veo allá, no. Con esto lo que hacemos es que traemos a todas las personas a un lugar en el cielo, y todos estamos en el mismo lugar y estamos recibiendo o estamos sintiendo lo mismo que hay en el lugar. Yo que puse acá abajo, esto de que vamos a poner figurativamente que se establece una mesa, es como que yo invitara a toda la gente del equipo a una mesa, y sobre esa mesa extendiéramos todo el operativo que queremos hacer. Entonces, le vamos a preguntar al Señor qué es lo que hay que hacer en ese lugar. Entonces en esa mesa se pueden extender mapas, se pueden extender pedidos, se pueden extender un montón de cosas, y el Espíritu Santo es quien va a mostrarnos o a revelarnos las cosas. Yo puse acá esto de los sentidos. Cuando yo estaba en algunos equipos, lo que yo hacía era separar al equipo por quién tenía los sentidos más desarrollados. Entonces, hay personas que naturalmente no ven. O sea, como que vos le decís, ¿ves algo que el Señor le está mostrando? No, no veo nada. Y no hay ningún problema, porque no solo de ojos vivimos. Entonces la gente que no tiene desarrollada la visión, sí tiene desarrollado tal vez otro sentido. Entonces, como que sabemos, estas personas estas que están acá, nosotros sabemos que son los que tienen el oído sumamente afinado. Entonces, estas personas van a escuchar lo que el Señor diga. Estos son los que son videntes. Estos van a ver. Y hay gente que tiene todos los otros sentidos activados. Entonces, está bárbaro poder distinguirlos y decir, bueno, hay mucha gente que va a algunos lugares en el cielo y puede sentir los aromas. Entonces, eso nos hace también cuerpo, porque todos colaboramos un poquito y hacemos un equipo perfecto. Pero también es bueno que la gente sepa qué sentido tiene desarrollado, porque son herramientas para el Señor. Entonces, eso yo muchas veces eso lo trabajaba aparte, y veíamos, ¿cuál es el sentido que tenés de desarrollado? Porque no todos vemos. Entonces está bueno que el sentido que tenés desarrollado lo puedas expander más, y así se van a ir despertando los otros sentidos. Pero bueno, esa es para tu taller. Tips importantísimos. Para poder entrar en la intercesión, todos debemos estar en orden. Es importante que estemos limpios, que nosotros no vamos a entrar en intercesión si nosotros con Brian estamos enojados. Primero vamos a hablar y vamos a tratar de resolver eso que nos está ahí. Y vamos a ir después a una intercesión para ver qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Las vestiduras correctas, limpias, sin manchas, invisibles a los ojos del enemigo. Cada cosa que veamos en la esfera espiritual produce un efecto. O sea que si yo digo, no voy a hacer guerra, pero estoy todo el tiempo viviendo en el espíritu, estás afectando esa esfera, y quieras o no, al afectar esa esfera, estás moviendo todo. Y nosotros somos seres espirituales, entonces las tinieblas se pueden ver esas cosas. Ellos pueden ver, o sea, es como que las tinieblas, imagínenselo que son mosquitos, entonces si hay una luz prendida en verano, se va a llenar de mosquitos, porque es así. Entonces somos iguales nosotros, somos de luz. Entonces cuando nosotros andamos paseando por el cielo, por cualquier lado, nos vemos que nos iluminamos. Entonces hay que tener cuidado. Y esto lo relacionamos mucho con lo que dice Brian. Para nosotros esto es como muy, muy, muy
importante, es muy, ¿cómo decirlo? Es algo de vida o muerte, porque te puede pasar algo, si vos vas así nomás desordenado, te puede pasar algo malo, podés tener un accidente, podés tener esto. Por eso para nosotros es tan grave o tan feo a veces cuando vemos que es tan a la ligera, ¿no? Bueno, pero sigamos. Tener estrategias de entrada y salida en las intersecciones. Sí. Es importante que podamos orar con sabiduría cada vez que nos reunimos a hacer una intersección. Y más si es una intersección territorial. Porque las tinieblas también tienen grados. Entonces, puede pasar que cualquier cosa. Así que siempre hay que ir muy, muy cauto también en una intersección, y eso que ni siquiera estás yendo al lugar a orar, pero solamente estás orando y le estás diciendo, Señor, mostrame qué hay en este lugar, y aún así, ya todas las tinieblas que se están moviendo en ese lugar, pueden estar atentas a lo que uno está haciendo. Entonces las intersecciones son para ir a ver, para ir a ver cómo es el lugar, o el diseño que Dios quería, o qué es lo que tenemos que ir a hacer, y bueno, tenemos que estar cubiertos en nuestras acciones. Y bueno, todo lo que confrontes o juzgues será juzgado en tu casa. ¿Está todo en orden? Bueno, esto es algo que va a hablar Brian. Resultados de la intersección. Después que termina esta intersección tan linda, que parece que salimos inflados y llenos de cosas, porque vimos cosas, escuchamos canciones, vimos cuál era el hombre fuerte del lugar, muchas cosas más, todo eso que teníamos ahí arriba y que era todo perfecto, ¿cómo hacemos para bajarlo a la tierra? Porque, por ejemplo, si estábamos orando por una ciudad, y esa ciudad el Señor nos dijo, este es el hombre fuerte, esta primera parte la van a ir a atar y nada más. Bueno, ¿cómo atamos a un hombre fuerte? Si lo vimos espiritualmente, ¿cómo lo hacemos para bajarlo a la parte terrenal? Y bueno, y ahí está la parte en que pueden haber un montón de cosas, en realidad, esa es la verdad. Una de esas cosas, puede ser que se usen los elementos de, como la harina, el aceite, vino, sal, que el Señor nos diga, no, ustedes van a ir y para atar al hombre fuerte simplemente tienen que ir y ungir el lugar. Bueno, vas con aceite y tiras aceite. O tenés que ir con tal bandera. Va y mueve esta bandera. Después, o si no, puede ser una notificación física que es escrita, como ir a notificar al enemigo que, ¿sabes qué? Yo ya sé que vos estás acá y cómo estás afectando a este pueblo. Yo voy a anotar, te voy a dejar acá anotadito con mi firma, de que yo sé que vos estás haciendo cosas que el Señor no quiere. Y te lo muestro, te notifico de que yo me voy a poner a orar por esto, y esto que vos estás haciendo tiene tiempo. Que ya se te va a terminar todo lo que tenías, por ejemplo. Después versículos, altares, estacas. Esos son todos elementos que podemos usar en la parte terrenal de lo que vemos en el cielo, o de lo que recibimos en la intercesión. Y todas estas cosas tienen que tener un porqué, y el Señor, vos le preguntás, ¿por qué querés que entierre esta estaca? ¿O qué querés que diga esta estaca? ¿O por qué una bandera de tal color? Bueno, al momento de ir, de viajar, cuando ya tenemos que ir a hacer estas acciones, tenemos que preguntar todas estas cosas, ¿por qué ruta vamos a ir? Tenemos que ungir la rueda del auto, nos tenemos que lavar los pies, y toda la gente que va en el equipo es importante tenerlos en cuenta, porque muchas veces te dicen, ¿sabes qué? Me da la impresión o me parece como que hay algo que... Y esas personas capaz que no saben cómo explicarte lo que sienten, y realmente tienen algo que es de Dios, pero no saben cómo explicártelo, porque son muy nuevos, porque lo que sea. Una vez, a modo de ejemplo, una vez estábamos yendo por el medio de un bosque con Brian y un equipo más, y nos metimos perdimos la senda en la montaña, y entramos en un bosque, bajo era, ¿no?, de arbustos. Ah, Juan estaba ahí también. Entramos en un bosque y perdimos el camino. Y mirá,
rajuñó a través de la ropa, porque eran árboles que estaban todos crecidos. Me acuerdo de la campera de Juan cómo quedó, toda llena de agujeros, había sido terrible, habíamos sufrido un montón para pasar por ahí, todo raspillado, todo. Y cuando llegamos del otro lado, una de las chicas dice, ¡ah, qué loco! Yo anoche soñé que entrábamos a un laberinto y que nos perdíamos. Y como que Brian se da vuelta y la mira y le dice, ¿cómo no lo dijiste antes? Ay, pero yo pensé que, ay, no. Y era re importante, era como que si tal vez ella no hubiese dicho que había tenido ese sueño, hubiésemos podido orar y hubiésemos tenido mucha más luz sobre el camino y hubiéramos sabido que íbamos a perder el rastro. Y fue un me parece, pero no estoy ni segura, pero bueno, aún así esos pareceres hay que decirlos, por más que parezca una tonta, un tonto que dijiste algo que no tiene sentido. Y bueno, eso es importante, es como un tips. Y bueno, y después de las intercesiones están las investigaciones. Las investigaciones suelen coincidir con la revelación que tuvimos en la intercesión. Y eso nos ayuda de confirmación. Porque, por ejemplo, parte de las investigaciones son estas. Son las cartografías geográficas. Ver un mapa, ver cosas que nos parecen que son importantes, grados, centígrados, líneas, paralelos, latitudes. Después están las estrellas, imágenes, estatuas, altares paganos, muertes de inocentes, sangre derramada. Hay algunas rutas en la Argentina que siempre se muere alguien en tal kilómetro. Y no es una coincidencia, es porque en ese lugar hay algo que hace que se derrame sangre inocente. Entonces, esas son cosas son datos que nos ayudan a nosotros para saber dónde hay alguna línea ley o algo que tengamos que ir ahora en algún momento. Después está la heráldica, que son los diseños fundacionales, las líneas ley sobre las rutas, las banderas de la ciudad, banderas de la provincia, la historia fundacional, y bueno, hay mucho más, un montón de cosas más. Pero generalmente esto coincide con la revelación que tuvimos en una intercesión. Y ahora pasamos a la guerra. La guerra, como decía Brian, puede ser un lugar, puede ser la cuadra de tu casa, puede ser la ciudad, puede ser el país, un territorio, continente. O pueden ser personales, cosas de uno, que lo que había dicho Brian, de hábitos, que son guerras, y se pueden tratar de la misma manera. Vos lo que querés es dejar un hábito, esa es tu misión. ¿Y cuál es la estrategia? Y bueno, Señor, decime, ¿cuál es la estrategia para dejar esto? ¿Cómo lo hago? Y bueno, podés usar el mismo modelo para un montón de guerras de distintas maneras. Nosotros conocemos gente que está llamada a hacer guerra territorial de barrios. Y era re groso porque ellos se juntaban y decían, el Señor nos pide que oremos por este barrio, un barrio de 10 cuadras, y oraban por ese barrio y el Señor les daba todas las estrategias, hacían intercesiones y todo por barrios. Y cuando nosotros le dijimos, nosotros vamos a veces a orar así a ciudades y qué sé yo, y fue como que nos dijeron, ustedes oran por cosas más grandes. Pero es como que cada uno es llamado a tal cosa, y está bueno de que casi todos funcionan de una manera parecida. Y bueno, y cuando le pusimos finalización, fin, pero en realidad es como que no termina, es como que continúa la rueda, sigue rodando. La finalización, que son como tips, estas cosas que vamos a decir ahora, es por ejemplo que cuando se están haciendo estas movilizaciones es importante que el equipo esté todo junto. Nadie se va a finalizar. ¿Por qué nadie se va a finalizar? Porque todos somos escuderos de todos. Y cuando estás en medio de una plaza, que está llena de gente y que tenés que orar, es re importante de que sepa dónde está tu equipo. Porque vos no sabes si puede haber un ataque o le puede pasar algo a alguien. Entonces, como equipo, tienen que estar consolidados. Y todos tienen que saber dónde están. Por lo menos mientras se hacen esas actividades. No es que me voy al baño y nadie se va a dar cuenta, no. Si voy al baño, aviso. Che, me voy al baño, sabes que no aguanto más y voy al baño. Entonces todo el equipo va a esperar a esa persona. ¿Por qué? Porque es una manera de cubrirlo también. Muchas veces los equipos se desarman todo y es
un despelote, porque el que tenía la sal se fue a comprar y el que tenía el aceite está ya en el bar comprando algo para poder usar el baño. Y vos decís, pero este es el momento en el que teníamos que orar. Y bueno, es importante tener bien fijo cuál es la misión o cuál es el fin. Si vas a ir a orar por un lugar, no vas a ir a hacer shopping. Vas a ir a orar a ese lugar. Es mucho más importante que ores por ese lugar y después cuando puedas vas y compras el kilo de pan que te faltó comprar en tu casa. Pero es importante tener el fin, ¿no? Después, ¿qué puse? Bueno, esto del equipo. El equipo va a la movilización, a la operación, también con el mismo manto con el que se hizo la intercesión. Todos tienen que estar en el mismo espíritu. Tiene que haber una disposición de corazón, de decir, yo a vos te reconozco como mi coordinador, o como mi líder, si quieren decirlo, y se van a sujetar a él. Y es como que todos van a moverse con un orden. Y al estar todos en orden, va a ver que el manto se hace solo muchas veces. Y este manto hace que todo el mundo tenga el mismo sentir de las cosas. Después el borrar las huellas, que eso también lo vas a hablar. Y bueno, limpiarnos de todo. Cuando terminan las movilizaciones es re importante que nos limpiemos de lo que vimos, que nos limpiemos de lo que sentimos, de lo que escuchamos, de lo que tocamos. Muchas veces hay gente que tiene el oído tan abierto que después queda escuchando los mismos ruidos por mucho tiempo. Y decís, ¿cómo vas a seguir escuchando los mismos ruidos? Sí, siguen escuchando o están acostados y escuchan ruidos. Y es importante que oremos por esas cosas y por todos los sentidos y sean limpios de vuelta. Y bueno, después renunciar a las satisfacciones egocéntricas. No somos más que servidores, somos hijos a los ojos del Padre Celestial. Muchas veces uno va a orar a algún lugar y después pasan cosas tremendas, tremendas. Y no vas a decir, sí, pasó porque yo fui a orar. Yo fui y puse la mano en ese lugar y por eso es que sucedió todo eso. No, vos sos un poroto más en una bolsa de porotos. Y es importante que lo tengas, que seas consciente de eso. Porque también así viene la recompensa también. Porque no vinimos a llenarnos de oro acá en la tierra. Y después, bueno, declarar que toda honra es del Padre Celestial. Toda la honra es para Él. Y ya termino. Vuelvo a la misma rueda. Por eso digo que es muy importante la comunicación, porque hay que hablar todas las cosas que vienen, y esta rueda tiene que girar. Porque si esta rueda gira, se va a mover otra rueda, y otra rueda, y otra rueda. Entonces, todos somos un montón de ruedas que se están girando. Entonces es re importante de que la gente que tiene como propósito mover estas ruedas no se detenga, se tienen que seguir moviendo, porque mi rueda mueve la rueda de aquel y la rueda de aquel, y al final vamos a hacer un engranaje gigante que necesita estar moviéndose y tiene que estar aceitándose eso. Por eso no siempre es igual, pero sí mi movimiento va a afectar a otra rueda, sí o sí. Y es como la función de cuerpo vista de otra forma. Y eso nomás. Nada. No aplaudí. Es que se vean todos. Ahí se ven todos. Ok, no se ven todos. Ahí. Bueno, algunas cositas que quedaron de lo que decía Michelle. En realidad veo que ya se terminó el tiempo y dije más o menos el 30% de lo que tenía, pero veo que en todas estas cosas de guerras, de acciones y de ¿cómo le llamaban los colombianos? Operaciones, y me gusta mucho esa palabra. Termina habiendo un montón de gente que termina muy mal, muy mal. Lo veo hace muchos años que estoy yendo a un montón de lugares y veo que hay gente que termina muy mal. Gente querida que está separada, gente, bueno, no voy a
decir todas las desgracias en las que caen. Un poquito sin mencionar. Le decía, Señor, ¿qué es lo que pasa con toda esta gente? ¿Por qué terminan tan mal? ¿Por qué este desastre con tantos seres queridos, gente querida, que terrible? Y una de las cosas que voy a decir es, yo sé que muchas veces a la guerra viene gente que no es entendida con nosotros. Con Juan, con Juan el César, muchas veces tenemos una discusión. Él dice que yo soy elitista y que llevo guerreros preparados a la guerra y que él lleva al pueblo, y es cierto. Pero, ¿sabes qué? En todo esto sigue actuando todo el tiempo lo que veo hacer al Padre, eso hago. Todo el tiempo sigue actuando esto. Y entonces Juan ve que puede venir cierta gente que no sabe nada, pero a quienes le va a resultar muy, muy bueno esto y van a tener un grandísimo crecimiento. Y entonces él nos trae esta guerra y entran como bajo un escudo, una protección especial que se está trayendo para esa gente muchísimas veces. Entonces, está bien, no hay problema. El problema es cuando esa gente, o mucha otra gente, muchos otros, siguen sin querer madurar, sin querer crecer, sin querer arreglar un montón de áreas en su vida y siguen queriendo hacer guerra, y ya no es el tiempo. O sea, pudieron venir a esta guerra y estuvieron cubiertos y estuvieron protegidos y está todo bien. Cuando yo le preguntaba, Señor, ¿y qué fue? Porque fuimos a juzgar y eso, y al final terminaron todos destruidos y que el diablo nos pegó de vuelta. Y entendí que no tiene nada que ver con esto, que estamos a salvo de contraataques. El Señor nos guarda de contraataques si nos lleva a una guerra, pero muchas veces, y esto está pasando, conozco a gente de todo el mundo, literalmente, de todo el mundo. Hay rincones que no conozco, pero que está en graves problemas luego de haber hecho un montón de guerras. Y lo que entiendo que una de las cosas que entiendo que está pasando, se los digo para que les sirva, no para asustar a nadie, es que muchas veces estamos juzgando un montón de cosas, y vamos y juzgamos, porque es parte de lo que tenemos que hacer y está bien. Vamos y juzgamos un montón de cosas. Nos levantamos sobre una ciudad y juzgamos el espíritu de inmundicia que se está levantando en esta ciudad, y nos levantamos y peleamos contra el espíritu y la pornografía que quiere venir, y la inmundicia y la prostitución y esto y el otro. Y el Señor trae ese espíritu de juicio sobre esas cosas y empieza a juzgar esas cosas. Lo hace, tal cual le pedimos. El problema que estoy viendo es que muchísimas veces nos olvidamos, y es la inmadurez, de que ¿por dónde empieza el juicio? El juicio empieza por casa. Eso lo dice el Señor. Es el primero que dice, el juicio empieza por mi casa. O sea, el Señor dice, viejo, yo arreglo mi casa primero, después hablo con el resto, pero lo primero es que arreglo mi casa. Y este juicio que estamos trayendo sobre un montón de lugares nos está afectando, y es el mismísimo juicio que hemos decretado nosotros. El Señor, que es justo, dice, sí, está bien, acá viene el juicio. Y entonces, ¿qué pasa? Vos estuviste en una tremenda movilización orando contra el espíritu de inmundicia y de esto y del otro, y después en tu televisor estás permitiéndote ver un montón de cosas que no tendrías que ver. En el telefonito estás viendo un montón de cosas que no tendrías que ver. Y se te empieza a pegar un montón de inmundicia, y un día terminás sin querer viendo una película que no tenías que ver. Y estás juzgando todo eso. Fuiste a juzgarlo, hiciste acciones y oraste contra todo eso, y ahora estás siendo parte. Estás mirando esto. Todo eso que habías decretado, es muy posible que empiece a caer sobre vos, porque por la justicia de Dios, porque ahora esa justicia está actuando sobre esa ciudad, ¿sí? Eso fue llamado sobre la ciudad y está actuando. Un montón de veces te levantaste contra la corrupción y orás contra la corrupción y los espíritus de corrupción y esto y el otro, y
cuando te dan un vuelto mal no decís nada y te lo quedás. Y cuando podés hacer un negocito medio turbio, y lo haces, no importa, porque hay un poquito de ganancia. Y esto es, ¿pensás que eso no te va a juzgar? Vos ya decretaste el juicio. Dios en su misericordia dice, esto es para todos, pero primero va por mi casa. Y entonces veo un montón de gente que está en muy, muy mal estado, muchas veces, a raíz de eso mismo, ¿sí? Entonces, quiero que sepan que muchísimas veces no se trata de que el enemigo nos está matando. Muchas veces se trata de que nosotros mismos armamos el desastre en el que estamos y el Señor simplemente está siendo consecuente con nosotros, ¿sí? ¿Se entiende? Y entonces hay un montón de juicios que están cayendo sobre nuestra vida porque nosotros mismos los desatamos. Ok, se me fue el tiempo. Lo lamento. ¿Qué falta? Voy a simplemente mencionar las cosas, el resto de las cosas que tenía, porque habíamos pactado este tiempo y quiero respetarlo. Después, en el tiempo de preguntas, como ya les dije, el que quiere se va tranquilo y si alguien más quiere preguntar, se queda. Una de las cosas que tengo anotado es que muchísima gente habla el idioma, pero no lo vive, ¿sí? Y eso es terrible, terrible. Y es tan terrible que estamos echando a perder 1000 cosas, miles de cosas. Un montón de gente que habla de lo profético, hablan de lo profético, y no tienen ni idea de qué se trata lo profético, más de hablar de lo profético. Hay gente que habla lo apostólico, ¿sí? Y no tienen ni idea de lo que se trata lo apostólico. Y ahí vamos, ya quemamos lo profético y lo apostólico. Pero hablamos apostólico. Hay gente que habla de reino. Ahora, claro, es moda hablar de reino. Ya hablamos de lo profético, ahora pasamos a hablar de lo apostólico, ahora hablamos de reino. Y en serio, te dicen cosas como que de reino es tener plata. O sea, lo mismo que el mundo, cualquier mundano, si fueras estrella de Hollywood, sos de reino, es fantástico. O sea, reino, sos de reino porque tenés, esa camioneta que tenés es de reino. Sí, la casa que tenés es de reino. Y entonces un montón de gente de reino de en serio piensa, hey, yo todavía no tengo esa camioneta y yo no soy de reino. Todavía no tengo ese auto y no soy de reino. Hey, Y entonces veo que ya te quemaron reino, te lo quemaron y te lo vendieron igual que el mundo. Eso, mucha gente que está hablando de cosas que no tienen idea, ¿sí? Y es una lástima porque lo profético es tremendo, lo apostólico es tremendo y reino es una cosa, pero tremendísima, ¿sí? Entonces, bueno, iba a desarrollar un poquito eso, no lo voy a desarrollar. Otra de las cosas que les iba a decir, esto que mostramos, lo que mostró Millaray, es la forma en que nosotros hacemos muchas cosas y nos ha dado resultado, y lo hacemos más o menos de esa forma, pero siempre somos dependientes del Padre, siempre. No hay fórmulas acá, no hay fórmulas. Esto nos ha servido y si les sirve, se los compartimos. Si el Señor les dice, lo hacen todo de otra forma, lo hacen todo de otra forma, no hay ningún problema. Nosotros, todo esto que hemos estado mostrando y todo de lo que estamos hablando es bíblico. Estamos todos dentro de parámetros bíblicos. Puedo dar versículos por mucho rato de todas estas cosas que hacemos. No tengo ningún problema. Como entiendo que muchos son más entendidos, no quería hablar tanto de versículos e irme con eso. Está todo contenido en la Escritura. Esto, de lo que estamos hablando. Bueno, otro de los puntos que tenía señalados es que necesitamos empezar a entender paternidad, por favor. Tenemos que entender paternidad para ir a la guerra. Y no nos podemos quedar en paternidad. Dios da paternidad, pero también da maternidad. Tenemos que empezar a entender maternidad. Es bíblico, les aseguro. Es muy tremendo. Tenemos que empezar a entender paternidad. Tenemos que empezar a entender maternidad. Y tenemos que empezar a entender hijidad, cómo ser hijos. O sea, yo les aseguro
si entendés un poquito de lo que es ser hijo, subís hasta la última montaña del mundo y no se te mueve un pelo. No, nada. No hay bicho que te haga temblar. Solamente con entender un poquito de hijidad, un poquito de lo que es ser hijo. Y te aseguro que a veces yo hablo de formas que parecen, como diríamos en la Argentina, agrandado, qué canchero, ¿cómo vamos a hablar? No, te aseguro que no. Si sabes quién es tu papá y lo que te mandó a hacer, el resto no importa nada, te aseguro, no importa nada. Y podés hablar de formas muy terribles y seguir siendo humilde. ¿Entendés? La humildad no tiene nada que ver con eso de... No, nada que ver, lejos de eso. Otra de las cositas que habría que empezar a entender es ciudadanía del cielo, que somos extranjeros en este mundo. Muy importante, ciudadanía del cielo. Temas de miedo, muy importantes. Tenía para desarrollar escuderos, lo lamento. Hay mucho que hablar sobre escuderos. Es muy copado el tema escuderos, muy amplio. Puedo hablar con todos los que quieran en su momento. Escuderos. Borrar huellas es muy lindo, muy interesante luego de las guerras, cómo borrar huellas. Quería hablar de shofar como grito de guerra, como grito de león, como arma. No voy a hablar. Movimiento angelical. Son todos temas de por sí. Ángeles, movimiento angelical, guerras con los ángeles, ir con ángeles y compañía. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Tendría que haber hecho esto primero. Alineamiento, wow. Temas de alineamiento, espectacular. Alineamiento al cielo, alineamiento de espíritu, alma y cuerpo, hay para mucho. Y botín, lo lamento también. Tenía botín y me quedó. Así que bueno, esos son varios temitas que quedan en el tintero. Lamento no poder hablarlos. Y desarrollarlos. Se los menciono como para que tengan una idea de que eso tiene que ver con guerra, con acciones, con diseños, con todas estas movidas que hacemos. Ok. Espero no haberme excedido demasiado. Juan, dale. Bueno, tenga dudas, yo quería aclarar algo que por ahí me parece importante, que es cuando van a una guerra, no se pueden llevar nada, a veces no pueden comprar nada en el lugar, es decir, tienen que tener la autorización del padre para poder hacerlo. Porque a veces nos queremos llevar una piedra y nos llevamos toda la maldición a la casa. Por ahí es importante tenerlo en cuenta. Tratar de no tener souvenirs, a veces incluso prevenir para dónde voy a cargar combustible, dónde voy a comprar la comida, prevenir. Bueno. Ya le instaló el interés. Yo le dije que vamos a tener que hacer uno específico como de un taller de guerra, pero bien específico, digamos, sin ser tan generales, sino para tratar muchos... Sí, lo lamento. Perdón, un poquito decir que esto es culpa tuya, Juan. Por darnos una hora, viejo. Yo también tuve que dar una hora. No, sí, te entiendo perfecto, te entiendo. No, pero era como más que nada, o sea, yo lo que entendía era más que nada como un pantallazo, más o menos de lo que al menos nosotros cómo funcionamos como familia, que por ejemplo, es como lo que decía Brian, a veces empezamos por la misión y ahí se hace la rueda de vuelta, pero es como que siempre tenemos todos estos puntos de los que hablamos, siempre están. Siempre hay una misión, cuál es la guerra, cuál es la intercesión y eso, de diferente orden, pero es como vos, que vos ves los lugares y de ahí empieza todo. Claro. Es circular. Pero era como para dar un pantallazo, más que nada, y de todos los temas que habló él y de todos los temas que hablé yo, hay mucho más para expandirse. Así que, pero está bueno porque el Señor es así, de copado.
Sí, si a Bueno, alguien le quedó algo en el tintero, o sea, sé que, pero quisiera preguntar, tenemos un rato ahora para eso, y tranquilos, los que ya necesiten irse porque se cumplió el tiempo, no hay ofensa. El resto, si alguien quiere que desarrollemos un puntito sobre algo, tal vez se pueda intentar. No, O no hay problema. Podría ser una pregunta. El puntito de borrar huellas me inquieta un poquito. ¿Podría tal vez ayudarnos con eso? Sí. Hace muchos años me encontré milagrosamente con un grupo de profetas en Perú. Y fue todo muy milagroso. Yo no los conocía, ellos no los conocían. Nos encontramos con los profetas en Perú y empezaron a profetizar sobre mi vida. Y empezaron a describir cosas de una forma tremenda, tremenda, tremenda. Y era un grupo de profetas muy certeros, y ellos se movían con liberación de personas y de algunos territorios, iban y liberaban casas o lugares así, chiquitos. Y ellos me dijeron, hermano, vemos, ya para este entonces yo estaba como sorprendido de la precisión de estos profetas. Profetizaron sobre mi esposa sin que ella esté ahí, y la describían y me decían esto, el otro, y ellos me dijeron, usted y su esposa, los vemos que ustedes hacen guerra espiritual sobre naciones, y están en un montón de naciones haciendo un montón de cosas. Y me dijo, y hay un montón de bichos, espíritus, demonios, como se entiende, de las tinieblas, que están pudiendo seguir sus huellas. Y los vemos que ustedes tienen varios problemas porque hay demonios de muchos otros países, de que luego de que usted hace una guerra y pisa un territorio, deja tan pisado ese territorio, y ellos pueden seguir sus huellas hasta donde usted va y lo encuentran en su casa, demonios de otros lugares. Digamos que es discutible ciertas cosas, pero el punto es este. Ellos me dijeron, hermano, cuando usted haga una intercesión, cuando usted haga estas acciones, cuando pise territorios, haga esta oración y diga, Padre amado, acabo de hacer una guerra, quedó pisado todo el lugar a donde vos me enviaste, quedó marcado. Ahora yo oro de que todas mis huellas van al cielo, van hacia la luz y quedan en lugares celestiales donde cualquier bicho que lo quiera seguir. Y de ahí volvemos a nuestra casa y estamos en ese lugar. Y algo así como tan sencillo nos fue muy, muy útil a nosotros. Y tal vez es discutible, digamos, ¿no? Si el Señor te mandó, nadie te puede hacer. En nuestra práctica nos ha sido muy útil. Y si a alguien le sirve, pues ahí está. Si hay gente que el diablo no la puede tocar y son intocables y todo, no hay ningún problema, bueno, fantástico, y el diablo no sigue sus huellas, no hay problema. A nosotros nos sirvió mucho eso. Sí, a mí cuando me lo contaba, yo soy muy visual, entonces me empecé a dar cuenta que estaba por todos lados, habían huellas, como que si hubiera arena, y estaban nuestros pasos y estaban así como color oro o amarillo, como que si fuera luz, una marca de luz de nuestros pies. Y empecé a ver de que había luz por todos lados y que esa era la razón por la que a veces pasaban cosas raras, y era muy notable cómo ver, si veíamos el lugar, era todo mucha tiniebla y estaban esas marcas de luz que eran nuestras, y si seguías esos pasos llegabas a donde nosotros estábamos. Y desde que hicimos eso, a orar y llevarlo todo al cielo, esas huellas no es que se fueron, quedaron, pero finalizaban en el cielo. Entonces y solo con orar. Y fue muy notable el cambio. Brian, ahí Marcela de Israel está preguntando por Los Ángeles, así que si le podés contar un poco, por lo menos los amigos tuyos. Sí, déjenme aclarar una cosa. Nosotros vivimos un estilo de vida particular, sí, pero como cristianos esto es para todos. Esto se trata de un estilo de vida, es como les dije al principio. Esto es un estilo de vida en el que a veces hacemos guerra o a veces hacemos acciones, ¿sí? Gracias a Dios que nos deja ser usados en algunos momentos por su gracia
para alguna cosa de utilidad en este mundo. Lo de los ángeles es un tema sumamente amplio, sumamente espectacular. Cuando hacemos guerra y cuando no hacemos guerra, o sea, en nuestras vidas diarias, lo de los ángeles es tremendo. Pero muchas veces la Escritura señala cómo tenemos que estar atentos al movimiento angelical. Muchas veces también la Escritura habla cómo el Señor hace todo y nosotros no hacemos nada. Y por eso les digo que lo importante es ver qué está haciendo el cielo, y lo que veo hacer al Padre, eso hago. Y muchas veces el Señor decía, sí, vayan a la guerra, pero se quedan de bracitos cruzados. La estrategia es tremenda, ¿sí? Rompan un cántaro con las luces y caen todos los enemigos. ¿Voy a ir con 10.000? No, anda con 300. Esto y esto, esto. Los ángeles son seres celestiales que están para trabajar juntamente con nosotros. No necesariamente están a nuestro servicio, pero están al servicio del cielo conjuntamente con nosotros. Muchas veces se asignan ángeles a nosotros, particularmente para distintas misiones en nuestra vida, y muchas veces se asignan ángeles para guerras específicas. Y entonces, no es que están al servicio, pero están para nuestra ayuda, son colaboradores celestiales nuestros. Esto es bíblico, no me estoy... y entonces, tenemos que estar atentos, muy, muy atentos, porque hay muchas guerras y muchas cosas que son específicamente con ángeles, con servidores del cielo, que están trabajando al lado nuestro, codo a codo. Y muchas veces nosotros queremos hacer todo y no podemos. Y muchas cosas son para que las hagan ellos, ¿sí? Muchas cosas son para que las hagan ellos. Muchos juicios, muchas cosas, es todo un movimiento angelical sobre ciudades, sobre territorios, movimiento sobre espíritus. Capturar espíritus en ciertos lugares lo hacen los ángeles. ¿Te pensás que vos podés hacerlo? Capaz que sí, no sé, alguien muy especial, no es muy bíblico, pero los ángeles sí, lo hacen los ángeles. Entonces, muchas veces, en cierta forma, están esperando órdenes nuestras o que le digamos ahora meterse en nuestra estrategia. Y bueno, es largo este tema, es muy largo y está buenísimo. Es para estar atentos a estas cosas en la guerra, ¿sí? Para estar atentos en la guerra. Y en nuestra vida diaria también, por supuesto, claro. De hecho, son los que más ingresan a zonas del inframundo, digamos. Hay muchas operaciones que las hacen ellos, sobre todo para sacar de cautividad o peleas que hay que hacer. Digamos, están ahí para esos y conocen lugares que nosotros no conocemos. Tienen acceso. Sí. Uh-huh. Aprovechen, a ver, alguien que pregunte. Perdón que tal vez sea insistente en las preguntas, pero siempre estoy presta para aprender más. Y escuché un término que dijo hijidad, que es lo que respecta a los hijos, porque a veces nosotros como que hemos aprendido a hacer, a reconocer al padre, y tal vez reconocemos lo que es, en lo que respecta a maternidad, pero sabemos que somos hijos, pero que a la verdad como que no actuamos como tales. Entonces creo que esa es una parte importante en lo que pasa en la mayoría de nosotros, que no sabemos ser hijos. Sí, me podría ayudar un poquito con el término de hijidad. Sí. No sé de dónde era usted, creo que de Canadá. Sí, bueno, soy de la parte, Ecuador. ¿de la parte francesa o de la parte inglesa? De inglesa. Ok, es porque el término, yo aprendí el término del inglés, y el término en inglés es sonship, y se traduce hijidad, pero hijidad es poco conocido en español.
es un tema no muy usado, es un nombre no muy usado, pero al igual que paternidad, maternidad, hijidad, existe en el castellano, solo que no es conocido. En inglés se usa mucho. En la mayoría de versiones en inglés usa el término sonship, de hijo, hijidad, y en nuestras Biblias en castellano nos pusieron el nombre de adoptados. Y es bravo, es una parte tremenda. No tengo problema con la adopción, como ser adoptado hijo de Dios, pero creo que muchas veces, especialmente en el mundo hispano, por esta palabra de adopción, que es que se nos puso en nuestra Biblia, adopción, nos quedamos tal vez un poco cortos en cuanto a lo que es hijidad. Y cuando podemos entender un poquito de paternidad, un poquito de paternidad y un poquito de maternidad, sabiendo quién es Dios, empezamos a entender, a tener esbozos de entendimiento de qué es ser hijo. Ser hijo. Una de las partes que a mí más me gusta de ser hijo es, no me quiero meter en teología, porque justo estos temas como que pasan por el costado de la teología, pero teológicamente es discutible ciertas cosas, pero cuando somos bautizados y nacidos de nuevo, muchas veces se dice que somos bautizados y somos adoptados como hijos, pero si buscamos bien por ciertos lugares, para eso morimos, para poder nacer y que nuestro espíritu sea hijo. Somos un ser nacido de nuevo, no un ser adoptado, somos un ser nacido de nuevo. Ese ser nacido de nuevo, hijo, es una cosa tremenda que no tiene nada que ver con el que quedó muerto abajo del agua. Y como digo, no quiero profundizar, no sé si da para profundizar, esto es como un tema en sí mismo, hijidad. Pero cuando entiendo la importancia de ser hijo, una de las cosas que a mí me sirvió mucho es que no tengo que hacer nada. Nada. No hay nada que tenga que hacer, nada. Y como consecuencia ocurren muchísimas cosas, porque soy hijo. Y entonces ahí me doy cuenta de que muchísimas veces yo puedo ir a un lugar y en ese lugar llega un hijo de Dios y no tengo que hacer nada. No entro a los gritos y no le tengo que preguntar a nadie. Yo dejo que la luz que sale de mí, de ser hijo, la luz del Padre, ese reflejo, ilumine el lugar. Y las conversaciones se dan solas. También pasa en territorios enteros y en lugares. Entonces, no digo que no hay que hacer nada, no se malentienda, porque a veces tenemos que hacer, como hijos tenemos que hacer. Pero ese ser me da una identidad tan fuerte de que genera en mí un montón de cosas que no tengo que probarle nada a nadie, de que no tengo temores, de que no tengo dudas, de que no necesito hacer un montonazo de cosas que antes hacía porque no sabía bien quién soy. Y que contrariamente hay un montón de cosas que sí puedo hacer porque soy hijo y porque estas cosas pertenecen a los hijos, y las cosas que pertenecen a los hijos y son dadas a los hijos también son para mí y me corresponden. Es amplio, como digo, pero da una identidad en la que podemos encarar desde otro punto de vista un montón de cosas y en las que no necesariamente tengo que hacer. Viste que como el tema fe, por ejemplo, que es discutible porque en la misma Biblia dice, hey, vos me mostrás tu fe sin obras, yo te muestro mi fe por mis obras. Bueno, es un tema discutible y está bueno. Con ser hijo no, yo soy hijo nomás. Ya está, soy hijo, nada más, listo. Se terminó. El hijo puede hacer un montón de cosas y puede dejar de hacer otras, pero está muy bueno el tema. Sí, hay un concepto por ahí, se mezcla en esto un concepto religioso, en el cual quiero ser hijo y como tengo heridas, quiero agradar a mi padre y no entiendo que soy hijo y mi papá me ama por lo que soy, no por lo que vaya a hacer. Entonces hay gente que quiere hacer cosas,
sobre todo en la iglesia, vamos a colaborar en esto, en lo otro, y busca ese camino para agradar al Padre, y no se da cuenta que es hijo, y el Padre ama a los hijos como son. Sí, por ahí, no sé si vale la posibilidad de intervenir. Cuando a mí me tocó dar lo de resurrección, que yo planteaba esto de que tiene que básicamente ser por revelación. Y yo lo entiendo desde haber estado mucho en culto y haber estado mucho en religión, o sea, en la iglesia religiosa, que es lo que es Babilonia, ¿no? Babilonia lo que hace es establecerse tratar de llegar a Dios a través de un camino de esfuerzo. Entonces la iglesia religiosa es Babilonia y genera en nosotros que vamos a la iglesia y al culto una mentalidad babilónica, que es muy difícil sacársela. Entonces, personalmente, para poder entender la laicidad, fue por revelación. Dios me reveló y fue una vivencia de revelación. Y si hay algo en lo que yo insisto con la gente que conozco y que yo sé que ha concurrido a iglesia cultual, por decirla, es decir, desesperate por la revelación del Padre. O sea, hace lo que haya que hacer, llorar, gemir, zapatear, lo que sea, pero que Dios te revele cómo fuiste dado a luz en Él. Y eso te marca y te desintoxica de cualquier explicación, porque como decía Brian, es difícil. Ser hijo es ser hijo. Es difícil. Y como uno lo asocia de repente a la religión, y también de repente lo asocia a su propia experiencia, y lamentablemente muchos hemos tenido experiencias de paternidad natural bastante compleja, entonces no hay un referente ni espiritual, digamos, ni religioso, ni biológico, ni social, se nos tiene que revelar. Y entonces creo que es un gran tesoro anhelar la revelación de la hijidad, o sea, cómo fui dado a luz como hijo. Si es válido, yo lo dejo porque en lo personal me hizo un salto. No había manera de que yo lo pudiese entender desde mi amor por Dios, desde mi desesperación, desde querer hacer. O sea, se tuvo que romper algo interno, pero solamente fue por revelación. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Miren, dar el tema para Hola. mucho. Sí. Hola, yo quería consultar por el tema de los escuderos. Un poquito si podía aclarar, Brian. Sí. En parte de la estrategia que nos da el Señor, muchas veces entran los escuderos. Y son personas puntualmente designadas por el Señor para que estén escudándonos en muchísimas de las acciones. Hay acciones o guerras que son muy, muy largas. Son muy, muy largas. En la Biblia está lleno de escuderos por todos lados. Llenísimo, llenísimo. Pero vean que en muchas acciones muy específicas los escuderos son muy importantes, ¿sí? Hace un tiempo tenía que hacer una guerra, lo digo en personal, era un equipo, ¿no? Pero la parte mía estaba en la parte del liderazgo y había 2 montañas. Primero había que subir una montaña, hacer un juicio terrible, terrible. Y un tiempo después ir a otra montaña y era otra cosa. Eran cosas muy bravas que venían desde hace muchísimo tiempo. Pero todo se resumía a que más o menos en los próximos 3 o 4 meses, a partir de ahora, había que hacer esas 2 cosas. Necesitaban mucha planificación, mucha oración, mucha intercesión, mucho y de todo. Y estábamos en todo eso y el Señor me dijo, Brian, estás mal. ¿Qué es lo que estoy mal? Estás mal posicionado porque no tenés los escuderos que tenés que tener y está entrando cosas por el costado porque vos estás muy enfocado en esto y tenés que estar enfocado en esto en este tiempo y te están entrando cosas por los costados. Oh, bueno,
cuando me puse a orar, le dije, Señor, ¿cómo hago? Y él me dijo, yo te voy a decir quiénes son tus escuderos. ¿Vos me vas a decir, no es que los elijo? No, claro, yo te digo. Ah, bueno, ¿quiénes son tus escuderos? Este y esta. ¿Dos? ¿Sí? ¿Dos? Ah, bueno, yo pensé que... No, dos. Una de las personas que me dijo es sumamente profética, así que yo era, sí, buenísimo esto. Y el otro, nada que ver, es como una persona de fe, pero nada que ver. Y le dije, Señor, ¿y qué onda? Porque este otro pobrecito no entiende nada, o sea, yo te hago caso, pero es de onda, digamos, viene de onda, viene de aprendiz, digamos, ¿no? Escudero. Bueno, la cosa es que el Señor me dijo, mira, orás y los metés bajo tu manto, ¿sí? Les das las instrucciones de lo que se tiene que hacer y que ellos de ahora en adelante empiecen a orar. Entonces, yo como soy medio específico, les dije, no me estén con pavadas, si me tienen que decir cosas importantes, me las dicen y si no, no. Bueno, no quiero hablar de la persona profética porque ella proféticamente me decía mucho, pero esta otra persona no profética entró bajo un manto profético y ya era ridículo. O sea, me llamaba y para decirme, Brian, te vi orando esta mañana, vi cuando te subías al auto, vi, tenés este auto, tenés este... Estaba en otro país, ¿no? Sí, y impresionante lo que se desató sobre él, impresionante las cosas que él empezó a abrir que yo no podía abrir. Y, por ejemplo, teníamos que... el ingreso a donde estaba esa montaña, no sabíamos dónde estaba el portón y nos habían dicho que ese portón era un portón cerrado por una empresa con llaves y que no se podía ingresar ya a kilómetros antes de la montaña. Como, no sé, 20 días antes o algo así, me llama este escudero y me dice, Brian, te voy a mostrar un acto profético que estoy haciendo. Y yo digo, bueno, hermano, estamos hablando el idioma, por lo menos. Te voy a mostrar el acto profético que estoy haciendo. Él era, en ese momento era, bueno, no voy a decir más, y se baja de su vehículo y estaba en una montaña, se baja de su vehículo y me va mostrando todo con el celular y me dice, me estoy bajando ahora proféticamente de mi vehículo en una montaña, ok, y estoy abriendo esta tranquera y abre una tranquera en lo natural. Y estoy como acto profético abriendo esta tranquera y declaro que se abre el paso y que esto y que lo, pum, 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 pum. Pues le aseguro que lo último que había cuando fuimos a esa montaña era una tranquera, o sea, nada, la abrió. O sea, y nosotros estábamos todos temblando porque no sabíamos siquiera si todos los vehículos 4x4 en los que íbamos iban a poder pasar, o sea, muy lindos los vehículos, pero esa tranquera nos cerraba el paso. Y esa tranquera estaba haciendo. Él me llamó así durante todo el tiempo hasta que subí a la primer montaña. Él veía a los ángeles. Él me dijo el nombre del ángel que me acompañaba para hacer lo que iba a hacer y lo que... O sea, me voló la cabeza, me voló la cabeza. Y es eso, entra... de nuevo digo, ¿no? Es esa dependencia del Señor. Señor, ¿qué onda? Bueno, obedecé. Y entonces esta gente entra bajo ese manto profético que extendemos en ciertos momentos. Vieron como que decía, hey, ¿qué? Samuel también con todos los profetas, venía la compañía de profetas y Samuel se acercó y empezó a profetizar en la Biblia. Y Samuel no, perdón, Saúl. Y es ese manto profético que se extiende y los toca a gente impensada, ¿verdad? Ahora, desde que terminamos las acciones, él sigue hablando su idioma normal. Pero eso, lo que digo, para él fue una demostración tremenda, poderosísima, de que puede entrar en otro ámbito, de que hay otras cosas, de que hay visiones, de que hay sueños, de que... y entonces fue una lección muy grande para mí y fue una lección muy grande para él, pero en el centro aprendimos de la importancia de los escuderos. Sí, bueno, pero hay muchas veces que también activás a esa gente, vos con esto, por ejemplo, para esa misma, yo tenía 4 mujeres, tenía que llamar de escuderas. Eran 4 mujeres, y 4 mujeres que algunas tampoco no tenían idea de nada. Y en un momento particular, teníamos que subir esa montaña, éramos 6, creo. Y tenían que subir 5, pero yo no sabía eso.
Y llegué hasta un lugar y el Señor me dijo, hasta acá llegás. Y acá, yo le había dicho a la chica, a las 10 de la mañana ustedes se ponen a orar, desde donde estén, pidan el día, lo que sea, y se ponen a orar. Y yo llegué hasta ese lugar y entendí que no tenía que seguir caminando más. Y me quedé ahí y me tiré al piso y me puse a orar y empecé a ver cómo cosas venían. O sea, era toda una manifestación porque era tremendo, ese lugar pasaba de todo, pero muchas de esas chicas no solo empezaron a ver y también recibían cosas, sino que se dieron cuenta que eran útiles y como una parte de su rechazo natural se rompió en ese momento. Y fue tremendo porque es gente que cree en el Señor y todo, pero como que ellos creen que nunca Dios los usa, que no tienen los dones como para poder desarrollarse o hacer algo. Y a veces el Señor te pide que alguien sea tu escudero y es realmente que lo está activando y lo está empezando a mover y esa persona se descubre a sí misma. Y algunos sí vuelven después a hablar como... pero otros no, otros siguen y ahí empieza un camino de ascenso. Y es increíble. Sí. Igualmente, todo esto que hacemos es increíble cómo te lleva a más, siempre a más, porque esa es la naturaleza del Señor, o sea, el Señor es una espiral ascendente, ¿sí? Te lleva a más y a más y a más, entonces empezás a pelear distintas áreas de tu vida y ese fue mi camino, no es que tiene que ser el de... Pero yo empecé con mis pecaditos mugrosos, o sea, pedí perdón por mi inmundicia, mis iniquidades, por esto. Es un camino ascendente. Sigo pidiendo perdón por las que me mando, ¿no? No es que no, pero... y vamos más y más y más. Yo fui escudero de muchas personas, muchísimas veces, muchísimas veces. Solo muchas veces el Señor me despierta en la noche y me dice, hey, este está en problemas. Bueno, levantamos el escudo enseguida. O sea, sé que a veces escudero suena como que estás trabajando para aquel otro y no se trata para nada de eso, o sea, para nada de eso. Acuérdense que sea lo que sea que hagas para servir al Señor, o sea, es tu honor. No existís, o sea, no existís en serio, no sos nadie. Así que se te use para cualquier cosita. Y sí, ya sé que sos hijo y todo eso, y está bien, y sí es importante, pero en cierto aspecto realmente es un honor ser usado por el Padre, y eso de que ser escudero puede sonar menos, y no, es muy grosso. Y tiene botín también. Y de hecho he sido escudero de probablemente todos los que están, de todos los que hablaron antes, fui escudero 1000 veces, de aquellos dos. ¡Oh! Sí, claro. Así que es muy lindo, es un tema muy lindo para desarrollar. Y aún en nuestra vida diaria, hay muchas veces que es re importante que haya gente escudándonos en un montón de cosas, cuando estamos encarando temas difíciles, cuando estamos en movimientos importantes para esto y para el otro. Muchas veces no solamente en guerra como tal, muchas veces, hey, me voy a cambiar de trabajo, ¿sabéis? Y este ambiente al que voy a entrar no lo conozco. Sí, claro. Bueno, yo siempre oro y pregunto, ¿vos me podés escudar? Yo, conmigo es un bajón, porque nunca digo que sí, voy a preguntar. Sí. No me dijeron nada, bueno, no. Pero si me dicen sí, claro, a las órdenes, claro. Escuderos, en fin, muy lindo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ustedes van a preguntar algo? Hola, ¿se escucha? Sí. ¿Se escucha? ¿Podés buscarlo? Ay, para. Están en el... No, esto es un comentario para Susana. Susana, si está ahí. Parte de ser hijo, hijidad, es
lo que te estás preguntando este tiempo respecto a por qué te viene ira, te viene enojo, te viene como una rabia. Y justamente porque sos hija, estás recibiendo lo que Dios tiene en su ser respecto a todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, no es una ira del alma que, me enojé con fulano de tal. Es una ira santa que está creciendo en el espíritu para bajar a la tierra la ira de Dios que se está moviendo en el cielo. Esa ira a veces te va a llevar a decretar algún juicio sobre alguna cosa o sobre un lugar, sobre lo que Dios te diga, pero no te asustes de la ira, cuando la ira viene al espíritu. Y eso es ser hijo, manifestar en la tierra lo que está en el corazón del Padre. Gracias, David. También juntamente con esa ira, a veces ha llegado momentos de mucha tristeza, demasiada tristeza y llanto, ¿no? Entonces es una mezcla de cosas. Y con lo que decía Brian respecto a esto de los sentidos, o creo que era Milari, el otro día, hace dos veces seguidas, muy seguidas, y yo lo primero que olí fue, porque yo no veo nada, como decía, no todos van a ver, Gerardo puede ver, pero yo no veo, pero sí huelo, y olía a flor, pero una flor de muerto así, y creo que al estar cerca con Gerardo, a él se le ha despertado también ese sentido de oler y comenzó a oler, ¿no? Y ayer o antes de ayer en la noche estaba ya dormida y de pronto un olor a madera quemada, así, un olor fuerte, que dije, ¿qué cosa se me está quemando en la casa? Lo desperté a Gerardo y no había nada en la casa y por donde vivo no hay donde se pueda quemar maleza o algo así. Entonces, todo esto nos llevaba simplemente a reprender y a limpiar y a interceder por personas que de repente pueden estar siendo atacadas, la brujería que se pueda estar levantando. Entonces, esto te lo comento porque va juntamente con todo lo que les había dicho, ¿no? De la ira, de la tristeza y de todo esto. Entonces, yo digo, el Señor me preparará y como dice Brian, en el momento que me diga, anda, iré. Y si no, me quedo en mi casita, como dice. Bueno, Brian, no sé si querés ir cerrando, si nadie pregunta nada. ¿Sí? Cerrando, ¿qué sería? ¿Qué querés que ore? ¿O? ¿Sí? ¿Tenés apagado el micrófono, Juan? ¿Era que ore? Sí, era ¿Sí? que ores, dijo que sí, pero tenía apagado. Lo que veas hacer al Padre, no me cuestiones nada, no me preguntes esas cosas. Amén. Bueno, Padre, gracias por dejarnos dar esas miraditas al cielo tantas veces que son tan lindas. Y gracias por dejarnos ver cómo ve el cielo a la tierra. Y queremos seguir viendo más eso, de cómo ve el cielo a la tierra, para que venga tu reino y se haga tu voluntad acá en la tierra como se hace en el cielo. Y eso es lo que queremos ver tu reino establecido acá en la tierra, ver tu justicia establecida acá en la tierra como se hace en el cielo. Queremos eso, queremos más de vos, pero también queremos que vos seas visto, y queremos que vos seas más visto en la tierra. No que nosotros seamos vistos, pero que seas vos más visto.
y queremos que tus diseños sean puestos en nuestras vidas para que nosotros podamos vivir de acuerdo a tus diseños y para que desde tus diseños podamos orar para que esos diseños celestiales que son necesarios en tantos lugares en la tierra empiecen a ponerse en orden, Padre. Y sí que nos gusta y amamos ver caer y ser destruido al enemigo, y amamos ver la destrucción de las tinieblas, y amamos ver las tinieblas retroceder, y queremos verlo, y queremos verlo, y queremos seguir viéndolo en nuestras vidas. Queremos seguir teniendo un estilo de vida que es acorde a lo que vos querés para nosotros, pero que vive una vida de acuerdo a lo que vos decís, y no es alguien que hace algunas cositas en algún momento, vive una vida, y consecuencia de esa vida, Señor, consecuencia de esa vida es lo que se ve reflejado en la tierra. Queremos esto para nuestras vidas, queremos ver tus diseños, queremos ver las cosas que vos tenés para nosotros y poder plasmarlas acá en la tierra, así como vos querés que se plasmen. Gracias, amado. Gracias. Padre, y para todas las personas que estaban con nosotros en este tiempo, Señor, y las personas que lo van a ver después, que tu luz, Señor, pueda ir a alcanzarlos, Señor, y empezar a traer una revelación nueva, y que pueda empezar a ver una luz verdadera, para que te puedan sentir real, Señor, y que sea todo no tan sobrenatural, sino que tu realidad pueda invadir sus casas, sus corazones, Señor, y puedan empezar a buscarte de esta otra manera sedienta, y puedan empezar a recibir toda esta luz y revelación de que vos sos mucho más grande de lo que nuestro cerebro pequeño puede imaginarse, Señor, y que puedas empezar a manifestarte en cada uno de los corazones de todos los que te estamos buscando todos los días, todo el tiempo, en cada minuto, Señor, y que dejamos absolutamente todo lo que vos pidas, todo lo que vos quieras, Señor. Que puedan todas estas personas, Señor, empezar a crecer y crecer más en vos, y puedan empezar a verse a sí mismas también, y a conquistar sus propias personas, sus propias casas, Señor. Amén. Y que puedan ser reclamadas para vos, Señor, y que sea todo para vos, que sea todo honra para vos, que vos crezcas más y más y más, Señor. Y te damos gracias por todos ellos, te damos gracias, Señor, por todo lo que haces con nosotros, y te damos gracias, eternas gracias, Señor. Amén. Amén.